Pues por supuesto que recibo con mucho gusto en este estudio al señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Querido Paco, con mucho gusto de saludarte y ya tenemos los datos de la pobreza. Así Primero, es. la semana pasada se dio a conocer la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que es, digamos, la materia prima con la que trabaja el Coneval, que ya ayer dio a conocer cómo evolucionó. ¿Y cómo evolucionó, Paco? Pues no muy bien. Es decir, mediocremente no, miserablemente, porque pasó la pobreza de 44% a 41% en los últimos 10 años. Pero con un mayor número de pobres. Pero con un mayor número de pobres porque somos más mexicanos, Claro. entonces evidentemente pues ahí estamos viendo la gráfica de esta evolución, pues casi es una línea plana, digamos, más allá de ver el detalle de los números. La que sí descendió un poco más es la pobreza extrema, entendiendo que por pobreza se entienden varias dimensiones, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, si tiene vivienda pero no tiene drenaje, agua o electricidad, pues entonces tiene algún grado de pobreza. Por ejemplo, el rezago educativo, aquellos mayores de 15 años que apenas que no terminaron ni la secundaria, bueno, pues eso evidentemente genera pobreza. Claro. También, digamos, de temas sociales. Entonces, por eso es importante también dimensionar, porque cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando de gente que vive pues en la miseria, sino hay personas que a lo mejor simplemente no tienen los ingresos necesarios o los tienen, pero viven en condiciones de vivienda pues no muy buenas, o no tienen seguridad social o no tienen acceso a salud. Entonces, regresando al tema de la pobreza extrema, esa sí descendió, estaba en 11% hace 10 años y hoy está en 7%. A mí lo que me preocupa es en estos 10 años, a ver, hay que hacer, por ejemplo, una especie de ¿cómo le podemos hacer? Una especie de revisión de todos los programas sociales que han hecho. ¿Quién empezó con esto? Creo que fue López Portillo, ¿no? Empezó con una especie de banco de alimentos, no me acuerdo cómo se llamaba bien. Después de López Portillo siguió Miguel de la Madrid, que empezó también con otro programa social. Después, obviamente, Solidaridad, Pronasol con Salinas de Gortari. Después le cambió Fox a Prospera. No, Prospera Cedillo. Sí, Cedillo le puso pero le han puesto un básicamente nombre era payaso, lo mismo, pero la realidad exacto. es que no ha servido para nada, ¿no? El último Sobre fue todo, Prospera con exacto, Peña Nieto. la cantidad de recursos, porque ha habido cierta continuidad desde tiempos de Fox a la fecha, ¿no? Digamos, Solidaridad incluso lo podemos rastrear hasta allá. Sí. Y prácticamente pues es una transferencia de recursos. Incluso algunos de los datos muestran que hay muchos hogares, ha caído, digamos, el ingreso por hogar. Eso quiere decir que el gobierno le está dando transferencias. No está mal, ayer lo platicábamos, en un país del tamaño de que haya 7% viviendo en la pobreza, pues es lamentable, ¿no? Sobre todo porque somos la 15ª mayor economía, hay zonas muy potentes del país, pero evidentemente, pues por justicia, si se pagan impuestos, pues que una parte vaya hacia esas personas. El asunto es que no se eternice el problema, porque no puedes tener sectores enteros de la sociedad que viven únicamente de las transferencias que les da el gobierno. Y Tiene que generar riqueza. Y además de todo, que no ha pasado absolutamente nada. Y lo que vemos también, y lo platicábamos ayer, que independientemente el único cambio importante en esa política, bueno, por supuesto se están poniendo algunas bases para crear más empleos, etcétera, eso lo reconozco, pero por el otro lado, la entrega de esas transferencias sigue siendo, en lugar de dártela una tarjeta que la pueda recoger una mujer, nada más te la van a dar en la mano. O sea, no le veo ninguna diferencia, ¿no? Sí, a lo mejor mejora un poco el ingreso. Sí. Ahora, otro dato clave, mi querido Paco, es el asunto de los indígenas. Pues prácticamente el 75% de la población indígena en México es pobre. O sea, son los todos. pobres, ¿no? de los pobres. Y de las mujeres, Paco, 84% de las mujeres indígenas vive en la pobreza. Tienen en pobreza extrema 35%. Es realmente también otro de los saldos históricos que tendríamos que mejorar. Ahora, ¿qué nos dice del país, Paco? Veríamos un país de 3 velocidades. El 54% del PIB, para ser exacto, que va a una velocidad relativamente avanzada. Ahí están muchos estados del norte, obviamente la Ciudad de México, que salió pues con el mayor ingreso por hogar a nivel nacional. Luego hay un país que tiene signos mixtos. Ese representa más o menos el 24% del PIB. Hay unos datos que van bien, en rezago educativo mal, pero en disminución de la pobreza relativamente bien. Y otro que va totalmente muy rezagado, ahí está pues los típicos, ¿no? Oaxaca, que por cierto se unió a los estados que tienen mayor pobreza, pero está Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz.
Morelos, por ejemplo, lo identificaría todavía en la parte baja, y algunas otras entidades que no han logrado tener un desempeño sostenible en la generación de riqueza, pero sobre todo en la disminución de la pobreza, porque se trata no de transferencias. Seguramente, Paco, con los programas que estamos viendo en la cuarta transformación, en este nuevo régimen, vamos a ver una disminución, por ejemplo, en el grupo de edad, pues en los jóvenes, por lo menos en la medición que será 2018-2020. Vamos a ver otros deterioros, por ejemplo, en acceso a sistemas de salud por las transformaciones que ha habido, y eso va a generar impactos. Pero el asunto no solo es que el número de aquí a los siguientes 2 años disminuya, sino que se genere riqueza, porque transferir recursos no está del todo mal si eso te lleva a generar riqueza en el futuro. Así es, pero no lo estamos generando, y finalmente para resolverlo al nivel que traemos ahorita, según los propios datos de la autoridad, con el Coneval, serían 175 años para acabar con la riqueza. Nos vemos en el siglo XXII y a lo mejor lo logramos, Paco. No, y ya vamos a andar en la octava transformación, yo creo. Exactamente. Y será de robots. Exactamente, de inteligencia artificial. Exacto. Señor Pacheco. Paco, un gusto, y ya nada más mencionar brevemente que el peso ya se recuperó poquitito, porque China ya dijo: no voy a permitir que el yuan se deprecie tanto, se devalúe tanto, y eso ha calmado un poquito. No, además de todo, tuvimos ayer un día de mucha inestabilidad en los mercados mundiales, entonces también eso una tiene caída. una consecuencia lógica, ¿no? Sí, y además el tema del peso es específicamente global, ¿no? Ahora sí no es un tema local. Así es. Gracias, mi querido Paco. Rodrigo. Y Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.